Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Farmacias Carol presenta Y qué felices nos sentimos cuando podemos recibir a una persona a quien queremos tanto de hace mucho tiempo, al doctor José Silis Saiter, quien es cirujano general. Y hoy viene a hablarnos de un tema que ustedes nos solicitaron, que son las glándulas tiroides. Vamos a hablar a ver en qué nos afecta a nuestro organismo, a nuestra manera de vivir, a nuestro diario vivir, porque de verdad es que hace unos cambios en nuestro cuerpo que es increíble. Qué bueno tenerle por aquí, doctora Silis. Muchas gracias, Saskia. Siempre para mí es un gran placer estar contigo y compartir este muy grato momento. Gracias, gracias. Doctor, cuando estamos hablando de las glándulas tiroides, ¿a qué estamos refiriendo? ¿Cuál es la función de estas glándulas? Se pudiera resumir la glándula tiroides, que se encuentra localizada en el cuello delante, como la batería del cuerpo. Es una glándula que produce sustancias, hormonas que van hacia la sangre y regulan todas las funciones del cuerpo humano. Es decir, como hace una batería, mantiene el nivel de función. Si la tiroides trabaja por debajo, entonces las funciones bajan completamente, y si trabajan por encima de lo normal, se aceleran completamente. Es un órgano imprescindible para la vida. Lo único es que, por suerte, cuando son extirpadas por alguna razón médica, existe la hormona de una manera sintética que se puede administrar y se lleva a cabo las funciones normalmente. Ese tipo de hormonas son la levotiroxina, que se utiliza también para mantenerla en control cuando hay hipo y también creo que hiper, ¿verdad? Es ¿Cuántos correcto. tipos hay? Es correcto. Estamos hablando de la levotiroxina, claro que sí. Ok, Que es, por doctor, suerte, ¿cuántos tipos de...? Ajá, no, que por dígame. suerte es barata y ampliamente disponible. Gracias a Dios, algo barato. Claro. Doctor, ¿cuántos tipos de desorden tiroideo tenemos? Existen. Bueno, digamos que hay dos grandes grupos y se pueden combinar. Uno es lo que corresponde al trastorno de la función y otro es cuando la glándula presenta crecimientos anormales. Por un lado, trastorno de la función quiere decir cuando ella está muy acelerada, produce lo que se llama el hipertiroidismo. Cuando deja de funcionar, produce lo que se llama el hipotiroidismo. Pero por otro lado, la glándula puede crecer de tamaño y ese crecimiento se conoce como bocio. Ahora, ese crecimiento puede afectar a toda la glándula o manifestarse como una pelota. Esa pelota puede ser única o puede ser múltiple. Y entonces vienen varias combinaciones. Por ejemplo, una pelota puede cursar con una función tiroidea aumentada, normal o disminuida. Y en eso es que básicamente se resume todo lo relacionado con la tiroides. El bocio, doctor, yo veo que hay personas que me parece que es el bocio que hace que le sobresalgan los ojos. Es el bocio que produce eso. Bueno, eso es lo que se conoce como la enfermedad de Graves. Es el hipertiroidismo. Es una enfermedad que afecta mayormente a mujeres. La glándula se acelera. Comienza por un problema que se llama autoinmune. Defensas de la misma persona atacan a la tiroides y la obligan a producir mucha hormona tiroidea. Eso trae como consecuencia que la glándula crezca de tamaño, los ojos se broten e incluso las piernas se le hinchen. Y junto con todo eso está toda la manifestación del hipertiroidismo
que puede ser fiebre, taquicardia, palpitaciones, temblores, diarrea, pérdida de peso, trastornos en la menstruación de la mujer. Como te dije al principio, es una enfermedad que afecta con mucho más a la mujer que al hombre. Pues los síntomas son terribles, doctor, para uno, porque tengo entendido que hasta sufren las uñas, todo. Todo. El diario vivir le trastorna completamente, hasta el humor le cambia. Así mismo es, porque esa hormona repercute en todo el cuerpo. ¿Y es se cura o se controla, doctor? Porque eso es algo que mucha gente no tiene claro. Bueno, curable como tal no es, pero es una enfermedad como es autoinmune, ataca el cuerpo. Inicialmente, como hay un exceso de función de hormonas, el tratamiento consiste en dar medicamentos que bloqueen la función de esas hormonas y también que bloqueen el efecto que tienen sobre el corazón, es decir, la taquicardia. Generalmente esa enfermedad entra en lo que se llama remisión, es decir, espontáneamente deja de atacar, pero suele volver a atacar. O sea, tiene esos periodos de remisión y ataca. Solamente en grados extremos es cuando se opera. Y generalmente eso está relacionado mayormente si la glándula llega a alcanzar un tamaño muy grande que comprima las estructuras del cuerpo. Pero por lo general no siempre hay que tratarla, se maneja muy bien con medicamentos, pero requiere de un control de por vida. Wow. ¿Y qué son los nódulos tiroides, doctor? Que he escuchado hablar mucho de eso. Bueno, el nódulo tiroideo se refiere a una bolita en la tiroides. Eso es algo muy común para que veas, se puede notar hasta en un 5% de la población, pero como actualmente se usa mucho la ultrasonografía y se pide a veces la ultrasonografía para ver cómo estás, más del 50% de las personas se le van a encontrar nódulos. Entonces, no quiere decir que todo el que tenga nódulos tiene algún problema en la tiroides o problema de importancia. Tan pronto se detecta un nódulo con la investigación con la ultrasonografía y haciendo prueba de la función tiroidea, ya uno tiene una idea de lo que puede ser. Para adelantarte algo, menos del 2%, mucho menos del 2% resulta ser maligno. Gracias a Dios. O sea que la malignidad cuando hay bolitas en la tiroides es muy, muy baja. No quiere decir que no la haya, pero existe toda una forma de abordar este problema para identificar cuáles son los pacientes que ameritarían mayor estudio. Doctor, a usted dijo que afecta más a la mujer que al hombre. En general, todas las enfermedades de la tiroides en general son más comunes en mujeres que en hombres. No se sabe la razón, pero hay una diferencia clara a favor de la mujer en el sentido de que es más frecuente las enfermedades de cualquier tipo de la tiroides. ¿Y se puede ver en niños, doctor? Claro, existen condiciones para niños. Son raras, pero existen y existen en toda la gama, desde trastornos de función hasta ciertas formas de cáncer hereditario. Son rarísimos, pero sí existen, claro que sí. ¿Sabe que algo que me preocupa es que a veces como que las personas no le hacen caso a los síntomas? Inclusive creen que si toman alguna otra medicación para que tenga que tomarse, puede interferir en lo que es el tratamiento de las tiroides. ¿Pueden estos medicamentos hacer una interferencia o no? ¿O el tratamiento de las tiroides es completamente aparte, que no afecta a nada? Vamos a decir. No, claro que no. Sí existe mucha diferencia medicamentosa entre la hormona de tiroides y muchos medicamentos. Y esa interferencia puede significar que la hormona afecte la función de los otros medicamentos y viceversa. De tal manera que estos productos deben ser administrados por médicos. Y como bien decías al principio, los síntomas, cuando la persona tiene algún síntoma, no importa si piensa que es de tiroides o de otra cosa, lo primero que tiene que hacer es ir al médico.
donde el médico tiene que entrevistarlo y luego hacer un buen examen físico antes de proceder con pruebas de laboratorio, antes de proceder con remedios. Esa no es la forma correcta de hacer medicina, ni tampoco la forma de beneficiarse a la persona. ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, esto? Porque tengo entendido de que hay, eh, por decirle diferentes grados, por decir que hay uno que las tiroides están afectando más que en otros casos. O sea, uno como que son leves y otros un poco más severos. ¿Cómo se evalúa que las tiroides están realmente funcionando mal? ¿Y cuándo se habla de hacer una punción? Que yo he escuchado mucho eso. Sí, mira, en primer lugar, la tiroides, como dijimos al principio, se puede afectar básicamente por trastorno de la función o trastorno en el crecimiento. Entonces, Ujú. para evaluar trastorno de la función, sí, hay unas pruebas que se llama la TSH, hormona tiroestimulante. Generalmente los médicos suelen pedir 3 hormonas cuando se pide el trastorno de la tiroides: T3, T4 y la TSH. Pero realmente la prueba que habría que pedir sería simplemente la TSH. Si ella viene anormal, entonces orienta hacia qué otras cosas se pueden pedir. Por ejemplo, cuando la TSH está elevada, quiere decir que la glándula está funcionando muy al paso, muy lentamente, por debajo de lo normal. Cuando la TSH está bajita, indica que está muy funcionando en exceso. Por ejemplo, el caso que tú mencionaste hace un rato, el de el que le brotan los ojos, la enfermedad de Graves, Ujú. es un exceso de hormona tiroidea. Si no le hace una TSH, la va a encontrar muy bajita. Entonces, ahí pide otros estudios, la T3, T4 y algunas otras pruebas. Pero la clave es la TSH. Y por el lado de si tiene bolito o no, está dos cosas muy importantes. Uno, que el examen físico que haga el médico, palpar el cuello, es muy importante. Y segundo, la ultrasonografía. La sonografía va a dar muchos detalles. Y entonces, combinando la sonografía con el examen físico, los hallazgos que uno ve y la función de la tiroides, entonces uno determina cuál es el siguiente paso a dar. Un paso que con frecuencia se da es hacer biopsia de la tiroides, sobre todo cuando son bolitas que tienen lo que se llama el componente sólido, o sea que no es un simple quiste. Esa biopsia es muy sencilla de hacer, pero amerita que la hagan personas eh, es bien especializada. ¿A qué me refiero? Primero se introduce una aguja fina. Es bueno que lo haga una persona que sepa manejar bien la sonografía. No tiene por qué haber ningún problema de lesión porque es una agujita fina. Pero por otro lado es muy importante quién lo va a interpretar. Generalmente son los que se llaman citopatólogos, porque lo que se va a aspirar ahí son células. Cito quiere decir células, patólogo el que estudia los tejidos. Entonces, viendo esas células, analizándola bien, ya con eso prácticamente cualquier diagnóstico se tiene, y si no, por lo menos la conducta a seguir. Y la conducta a seguir suele ser, o lo vamos a observar, o le vamos a dar algún medicamento, o lo vamos a llevar a cirugía. Doctor, tengo entendido que el hipotiroidismo hace aumentar de peso a las personas y el hipertiroidismo hace el efecto contrario, de que disminuye en peso. ¿A qué se debe esto? ¿Es a la rapidez con que ¿cómo es? Están trabajando las mismas Y glándulas. acuérdate lo que te dije, cuando la glándula comienza a trabajar al paso, el cuerpo casi no quema energía, entonces tienden a la obesidad. Ahora, eso es en el hipotiroidismo. Ahora, algo muy importante que tener presente. Cuando las personas tienen obesidad, vivimos la epidemia de la obesidad, Ujú. aunque se investiga tiroides, la mayoría de las veces no es por hipotiroidismo. No es por hipotiroidismo. Eso es, ¿Cómo va a ser? no es, o sea, es muy raro que en la población el hipotiroidismo sea una causa importante de obesidad. Sí puede dar obesidad, pero no tiene
esa influencia en el grueso de las personas. O sea que las personas que tienen obesidad mórbida, por decirlo así, no tienen que ser hipotiroides. Se le investiga siempre, pero la gran mayoría no va a tener problemas de la tiroides. Oh, Dios mío, doctor. Y entonces, ¿cada qué tiempo debe evaluarse? Porque me imagino que aunque usted dijo que no se cura, que el tratamiento es permanente, hay que ir a la persona, al médico, a evaluarse, a ver qué tal, porque para fines de o bajar o subir la dosis de la misma levotiroxina. Bueno, el que es hay dos formas de hipotiroidismo, digámoslo así. Uno es el que es espontáneo, que nunca te han operado. Ese es muy común en mujeres. Es muy común en mujeres y eso se debe también a una enfermedad que ataca la tiroides y la inflama. Se llama la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, claro, eso lo va a identificar el endocrinólogo o el internista y le va a poner tratamiento de la tiroides, con hormona tiroidea. La hormona tiroidea sí necesita una monitorización, porque no es bueno que la hormona tiroidea esté en exceso, como también no es bueno que esté por debajo. Cuando la hormona tiroidea está en exceso y se mantiene mucho tiempo, puede afectar al corazón, incluso desencadenar arritmias que pueden ser muy peligrosas. Es decir, que todo esto amerita supervisión, pero con una supervisión que no tiene que ser muy estrecha. El paciente lleva una vida completamente normal. Por aquí me hacen una pregunta, doctor. Me pasaron un papelito que si es frecuente tener nódulos en la tiroides. Es lo que te dije al principio, es muy frecuente. Más del 50% de la población, es decir, más de una de cada dos personas, tienen nódulos en la tiroides si le hicieran sonografía. Pero ojo, no por eso hay que estar haciendo tantas cosas. Basta con la sonografía, basta con el examen que haga el paciente, el médico, y basta con esa prueba que te dije. Y la gran mayoría de esos casos ni siquiera van a requerir una biopsia de tiroides. Un grupito sí lo va a necesitar porque un nódulo puede representar un cáncer de la tiroides. Ahí va Claro, precisamente pero se hace la evaluación, pero la mayoría va a resultar que no. Ok, porque me estaban preguntando también, porque yo tengo gente por aquí paseando y me preguntan que si el que tiene hipotiroidismo o hipotiroidismo puede terminar en tener cáncer de las tiroides. No No necesariamente. No, déjame explicarte cuál es la asociación. No es que el que tiene hipotiroidismo tarde o temprano va a desarrollar cáncer, eso no es verdad. Lo que pasa es que la tiroiditis de Hashimoto tiene muchas expresiones. Una expresión de ella es el que no funciona bien. Y otra expresión de ella es que algunos casos se asocian con cáncer en la tiroides. Por ejemplo, se encuentra una pelotica, tiene un Hashimoto, o sea, está en hipotiroidismo, esa pelotica se ve lo que se llama sólida, entonces eso es mandatorio tomar biopsia, porque puede ser un cáncer. Pero no que todo el que tenga hipotiroidismo va a terminar desarrollando cáncer. Eso no es verdad. ¿Y qué pasa con la mujer embarazada? O sea, recién embarazada, doctor. ¿Pueden producirse abortos por esto? ¿O cómo se maneja la mujer embarazada? Es decir, que en la mujer embarazada normal, la glándula tiroides tiende a aumentar un poquito de tamaño. Eso es una respuesta normal, se llama una respuesta. Ahora, una mujer embarazada con problemas de la tiroides va a tener un cuadro clínico como lo tendría no estando embarazada. Y el abordaje sería exactamente igual, exactamente igual. Es decir, que una mujer embarazada puede ser tratada con hormonas tiroideas de reemplazo. Bueno, de hecho, muchas lo necesitan para poder salir embarazada, las hipotiroideas que tenían problemas de fertilidad. Y en el caso de cuando es
función de la tiroides, bueno, también hay formas de manejarlo sin tener que afectar al feto. O sea que no tiene ningún tipo de daño hacia el feto o el bebé. No, porque eso Gracias. se controla. Es que eso se controla. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la mujer tenga una bolita de la tiroides que le está produciendo exceso de función. Exceso de función. Cuando se decide intervenir eso, hay dos opciones. O tú le das yodo radiactivo para destruirlo o tú lo operas. Entonces vamos a suponer que a una mujer se le presenta una disyuntiva. Tengo ese nodo, tengo ese exceso de función, estoy embarazada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ese exceso de función te puede trastornar el estado viable del feto. Sí, adelante. Adelante, doctor, concluya. Te lo puede trastornar. Pero, sin embargo, tú dices, ok, hay que resolver ese problema. Yo no le puedo dar yodo radioactivo porque eso es tóxico para el embarazo, pero yo la puedo operar porque una mujer embarazada se puede operar. O sea, en situaciones extremas, y eso no va a afectar el embarazo. Gracias a Dios. Es decir, que en medicina generalmente uno tiene muchas opciones para tomar conductas extremas. Doctor, yo quisiera, y el tiempo siempre nos traiciona, pero ya le invitaremos para concluir más con este tema, con las preguntitas que nos hicieron por aquí y otros temas de importancia, pero quisiera que nos diera una conclusión, unas recomendaciones para las personas que están padeciendo de esto y que a lo mejor creen que están imposibilitados de hacer una vida más o menos normal, vamos a decirlo así, si llevan su tratamiento. Mira, morir por tiroides no debe de ser una causa de muerte, valga la redundancia. Partamos de lo que puede ser un diagnóstico. Si los trastornos de función de la tiroides van a llamar la atención del paciente y debe ir de un médico y el médico deberá de detectarlo. Es muy fácil comprobarlo por laboratorio. Cuando se tiene una bolita en la tiroides, tampoco hay que alarmarse. Basta con que el médico lo examine, le haga una prueba de laboratorio y le haga una ultrasonografía. Y entonces ahí determinará si tiene que hacerle biopsia o no. La biopsia es sumamente sencilla, pero debe de hacerse por personas expertas. Con eso se decide si la persona se puede tratar con tratamiento médico o con cirugía. La cirugía es en manos de cirujanos bien entrenados, no debe pasar absolutamente nada. Es una cirugía muy delicada, pero no debe pasar nada. Para el que está tomando de por vida el tratamiento de la hormona tiroidea, es algo muy común que tampoco debe ser un problema. Siempre su supervisión médica, cada cierto tiempo las pruebas de laboratorio y los ajustes que se van haciendo son apenas mínimos. Pero la vida del que tiene un problema de tiroides, incluyendo los que han padecido cáncer, suele ser ilimitada y las razones de muerte u otros problemas es por otras enfermedades, no por la tiroides. ¿Ubicación y teléfono, doctor, para consultarlo? Bueno, me pueden ver en la Gómez Patiño o en Sedimat, que también tengo consulta allí. Y mi teléfono de contacto, 809-221-1099. Muchísimas gracias al doctor José Asilis Saiter, el cirujano general, estuvo con nosotros, pues participando y aclarándonos muchas inquietudes sobre las glándulas tiroideas, así que bueno que por lo menos ya ha quedado claro muchas cosas. Gracias, doctor, porque siempre nos da su tiempo para edificarnos a nosotros. Un placer. Gracias. Gracias, señor director. Por favor, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó